Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias a que sus compañeros Carlos, José Luis y nada más no nos mandaron sus videos, ustedes el día de ayer ya observaron los links que yo les mandé, ya hicieron su respectivo apunte, pero nos falta esta parte. ¿Se acuerdan que ahora los apuntes de historia, como son periodos presidenciales, los estábamos haciendo de forma diferente? Por una parte, la exposición del periodo presidencial, la vida del presidente, y por el otro, qué pasaba en México y qué pasaba en el mundo durante ese periodo presidencial. ¿Sale? Entonces yo les voy a dar lo de 3 periodos presidenciales el día de hoy. El primero, que es de 1934 a 1940, que es Lázaro Cárdenas. Ese, su compañero Beto, si no los dio, pero yo no les había dado esta información. Luego está 1940 a 1946. Recuerden que a partir de Lázaro Cárdenas, los periodos presidenciales duran 6 años, un sexenio. Luego está Manuel Ávila Camacho, que le correspondía a su compañero Carlos. Y luego está de 1946 a 1952, que es Miguel Alemán Valdés, que le correspondía a su compañero José Luis. ¿De acuerdo? El siguiente presidente es Adolfo Ruiz Cortines, que le toca a su compañero Emanuel, y yo se los publicaré el día de mañana. Bueno, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés son los presidentes de México durante este periodo. ¿De acuerdo? Si ustedes observan las fechas y recuerdan la historia universal o sus cursos de historia universal pasados, ¿qué sucede en este periodo? La Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? La Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Por lo tanto, digamos que los hechos que van a estar caracterizando esta parte van a ser los más sobresalientes de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría. En México también la participación que va a tener México durante este periodo en el mundo, digamos que por un momento sobresale y por el otro para abajo, ¿de acuerdo? Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, México se convierte en uno de los países que instalan la educación socialista, ¿de acuerdo? Manuel Ávila Camacho le declara formalmente la guerra a los países del eje y rompe relaciones, por ejemplo, con Alemania, con Japón. Ajá. Y Miguel Alemán Valdés es, digamos, el periodo presidencial donde se da la devaluación del peso. Porque aquí con Manuel Ávila Camacho también se da el llamado milagro mexicano, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ir por pasos, ¿sale? Les voy no dictando tal cual, sino comentando, y ya ustedes en sus notas, bueno, ya tienen la facilidad de que cuando estamos en clases normales, pues no repito. Pero aquí en el video, pues ya pueden pausar, escribir y demás, ¿sale? Bueno, 1933, aquí empiezo un año antes. Hitler es nombrado primer canciller y comienza su política expansionista. Es cuando Hitler toma las riendas de lo que era una Alemania debilitada y destruida, la levanta y se convierte en uno de los precursores, bueno, en el precursor más importante de la política nazi. ¿De acuerdo? 1938, Alemania invade a Austria. Ajá, ese es uno de los hechos importantes, sobre todo porque a partir de aquí Hitler empieza a invadir muchos países y pues pareciera que nadie hace nada, pero después vamos a ver que sí.
1939, el 1 de septiembre específicamente, Alemania invade Polonia y este es el hecho con el que se inicia la Primera Guerra Mundial. La Segunda, perdón. 1940, París se rinde ante Alemania. ¿Ven cómo sucede como si fueran cayendo como moscas? Pero a la mera hora todo se le voltea a Hitler. 1941, Alemania ataca Moscú con el Plan Barbarroja. ¿De acuerdo? El Plan Barbarroja consistía en que Alemania intentaba atacar Moscú, pero resulta que ya lo estaban esperando. Eso, bueno, ya me pasé un año en México durante el periodo de Lázaro Cárdenas. 1938 se nacionaliza el petróleo, se crea el Pemex, ¿sí? Petróleos Mexicanos. 1936, la creación del Confederación de Trabajadores de México, que digamos que era como el sindicato que conjuntaba todos los obreros de México. 1938, la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, y Lázaro Cárdenas lo convierte en Partido de la Revolución Mexicana, PRM. 1940, inicia este periodo de México llamado Milagro Mexicano. Gracias a, digamos, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, México empieza a tener un acelerado crecimiento. De acuerdo, su economía mejora, digamos que se da a conocer en el mundo. Sí, este periodo, que después vamos a ver un poco más específico, se convierte en uno de los más prósperos para México y la economía mexicana. Esos hechos respecto al periodo de Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho en el mundo, ya lo había mencionado, en 1941, la Operación Barbarroja. 1941 se da el ataque de Japón a Pearl Harbor. ¿Qué es este ataque? Pearl Harbor es la base militar que tenía Estados Unidos en Hawái. Japón la bombardea y es la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En 1944 se lleva a cabo la Conferencia de Teherán, que involucra a Estados Unidos con el presidente Theodore Roosevelt, Inglaterra con el presidente Winston Churchill y la URSS con el presidente Joseph Stalin. Con estos tres países se juntan para ir en contra de Alemania, contraatacar a Hitler, y se le conoce como da como resultado el ataque del día D, que es el desembarco en Normandía. En 1945 Alemania se rinde y en ese mismo año, 6 y 9 de agosto, se da la detonación de las bombas atómicas, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Respecto a lo que pasó en México. 1940, Milagro Mexicano. 1942, México le declara la guerra a los países del eje. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial hubo dos bandos, los aliados y los del eje Berlín, Roma, Tokio, Berlín, Alemania, Roma, Italia, Tokio, Japón. Entonces México le declara la guerra a esos tres. Rompe relaciones con Japón y Alemania también en ese mismo año. 1941, la ruptura de relaciones. 1943, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en día nosotros tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es el IMSS, pero se creó como un sistema de salud para todo el país. En 1944 se da la participación de México en la Segunda Guerra Mundial de manera más activa con el Escuadrón 201. ¿Sale? Ahora, periodo presidencial de 1946 a 1952 por Miguel Alemán Valdés. 1947 inicia la Guerra Fría. En 1947 igual Estados Unidos propone el Plan Marshall,
¿Qué es el Plan Marshall? Es cuando Estados Unidos propone o digamos hace la caritativa donación de dinero para que los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra y fueron devastados se recuperen. Yo, Estados Unidos, te presto dinero a ti para que te recuperes económicamente y no te voy a cobrar ahorita, porque después durante la Guerra Fría, gracias a este Plan Marshall, Estados Unidos hace sus alianzas. Todos aquellos países a los que yo les presté ahora forman parte de la OTAN, Organización del Atlántico Norte, que es esta alianza capitalista que forma que liderea Estados Unidos. Y también propone la doctrina Truman. La doctrina Truman consistía en que Estados Unidos iba a hacer ciertas alianzas con países estratégicos para detener al socialismo. Estados Unidos creía fervientemente que el socialismo era un cáncer que iba a invadir el mundo y que lo que querían era apropiarse del mundo. Entonces lo que va a crear es esta doctrina Truman para aliarse con países estratégicos y vencer al comunismo, a la URSS. En 1948 se da la guerra civil en China, liderada por el personaje Mao Zedong. Y en 1950 se da la Guerra de Corea, la separación de las dos Coreas, la del norte comandada por la URSS y la del sur comandada por Estados Unidos. Una mitad comunista, una mitad capitalista. En la parte de México, 1947, se crea Telmex, Teléfonos Mexicanos, y en 1948 se da la primera devaluación del peso. Les decía, con Manuel Ávila Camacho inicia el milagro mexicano, la prosperidad económica mexicana, pero con Miguel Alemán Valdés se da la primera devaluación del peso. 1950 inicia la época de oro del cine mexicano, se estrena la película Los Olvidados de Luis Buñuel, una de las producciones cinematográficas más importantes que ha tenido el cine mexicano. No sé si ya la hayan visto, cuando tengan oportunidad, véanla. 1952 se construye Ciudad Universitaria y se inaugura aún sin terminar. Antes Ciudad Universitaria estaba en el centro de la Ciudad de México. A partir de Miguel Alemán Valdés donan los terrenos del Pedregal de San Ángel y ahí se construye Ciudad Universitaria, lo que hoy conocemos, ¿sale? Pero les repito, se inaugura en este año, aún sin terminar, con el paso del tiempo la terminan de construir. Algo importante que quiero resaltar aquí es ¿qué es la Guerra Fría? Y por qué es importante para todo el contexto de lo que estaba pasando en México. La Guerra Fría es una carrera armamentista que se da entre dos bloques, bloque capitalista y bloque socialista. Para esta parte, aquí en el mismo canal de YouTube, publiqué un video que se llama Guerra Fría, así. Entonces, les voy a pedir que le den una checadita y que lo enlacen con esto, ¿sí? Este video de Guerra Fría explica precisamente en qué consiste este hecho histórico y ustedes se van a dar cuenta por qué el crecimiento y luego la decadencia de la economía mexicana, ¿sale? En resumen, es esto. Yo en el cuaderno rotativo pegaré mi hojita, ¿sí? Que digamos que es como el resumen de todo lo que acabo de decir. Y ustedes en su cuaderno realizan su apunte acompañado de dibujos, como siempre lo hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Primero, la hoja donde está en medio la foto del presidente, alrededor la información de su periodo presidencial, su vida, su biografía. Recuerden que mientras más información tengan, mejor. Y después la línea del tiempo, donde ponemos periodo presidencial, qué pasó en México y qué pasó en el mundo. De estos tres, ¿sale? Que eran los que les debía. Mañana, el día de mañana estaré
estarán ustedes viendo el video que yo publicaré de la exposición de Manuel sobre Adolfo Ruiz Cortines, y la siguiente semana yo les haré llegar esta información de ese periodo presidencial. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenía que decirles importante? Les estoy enviando este cronograma, chicos, para que ustedes se organicen. Se los estoy enviando por semana. Entonces, ahora sí, si no me lo entregan antes de las 6 de la tarde, ya no lo voy a contar como entregado a tiempo. ¿Sí? Me lo tienen que entregar y me lo tienen que mandar de todos modos, pero ya no se tomará en cuenta de la misma manera. ¿Por qué? Porque, chicos, yo también estoy trabajando y también tengo muchas cosas que revisar, entonces todos nos organizamos, todos cumplimos y nadie se atrasa. ¿Sale? Me han estado entregando relativamente bien en general todo el grupo. Continúen así, chicos, continúen así. Y bueno, si tienen dudas, comentarios en plataforma, comentarios en el video o por mensajito, como ustedes gusten. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho.